¿Alguien ha escuchado alguna vez? ¿Sí o no? La prehistoria fue la época entre la Cretácica y eso, Por ahí. Más que donde, nada más adelante. donde los humanos todavía no, la mayoría no había evolucionado y todavía están en eso. ¿Y si yo le diría que hay pueblos que todavía viven en la prehistoria? ¿Qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Que hay pueblos que todavía se considera que viven en la prehistoria. Estamos en el siglo XXI. Pero ahora vamos por partes. Ya con esas preguntas ustedes van pensando. Porque todo, ¿qué imagen tiene usted de la prehistoria? ¿Qué imagen tiene usted? ¿Qué imagen tiene usted? ¿Tenía idea? ¿Nunca viste una imagen de un cavernícola, algo de eso? ¿Nadie tiene esa imagen? Sí. En la antigüedad. Sí, la antigüedad obviamente. Pero ahí ya nos genera la reflexión. Recién dijimos que todavía hay algunos pueblos o tribus, para más o menos sentarlos al terreno, que todavía se considera que viven ahí. Bien. Sí. O sea, usted está diciendo que hay pueblos o tribus que aún no han evolucionado como hemos hecho. Sí, sí. Depende de lo que uno considere el factor de evolución. Si te lo consideras desde el punto de vista tecnológico, sí, es así. Bien. ¿Alguien más de la prehistoria? ¿Nadie vio una imagen a veces de un señor todo con una piel y con un garrote? Sí. Bueno, perfecto. La prehistoria, como lo vamos a ver, es la etapa aquella anterior a la historia. ¿Ah? Siempre se siente demarcar con el término de la escritura, es decir, hasta que no hubo escritura, vivíamos en la prehistoria. Algunos la asocian con la escritura, algunos investigadores, algunos arqueólogos, algunos pensadores, otros la asocian con la aparición de la agricultura. Es, en definitiva, aquella etapa en la cual los seres humanos daban, se reunían, vivían en aldeas, en cuevas, o en chozas, y vivían de la caza, de la pesca, recolectando frutos. Y en esa etapa también, vamos a ver que se van a vivir diferentes periodos, también utilizaban el tema de las herramientas de piedra. Hoy por hoy a nadie se le ocurre hacer una artefacto de piedra, pero sin embargo esas fueron las primeras herramientas que el hombre usó. Usaban como cuchillo para talar árboles, como defensa, para alimentarse. Es la aparición de la piedra, por eso es paleolítico, paramos por partes. Bien. El descubrimiento de la ciudad crear es su importancia para la humanidad. Vamos a ver, por ello, a partir de la prehistoria, porque va a surgir ese desfasaje de la prehistoria hacia adelante. Bien. La ves, señor María. ¿Cómo está para el estudio? Prehistoria. La prehistoria se refiere tanto a una etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura desde su origen hasta la aparición de la escritura, como a la disciplina científica que la estudia. Esta transcurre desde el primer registro de los homínidos hace 2,3 millones de años hasta los primeros registros de la escritura. La prehistoria se refiere tanto a una etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura de sus orígenes hasta la aparición de la escritura, como la disciplina científica que la estudia. Transcurre desde el primer registro de homínidos hace 2,3 millones de años hasta el primer registro de la escritura. Los homínidos, para hacerle referencia, es la gran familia que genera, para hacerlo entendible para ustedes, primates, gorilas. Somos todos, como se dice, relacionados con el mundo de los simios. No somos simios. ¿Vieron el planeta de los simios? Sí. Bueno, somos una familia aparte. Por decirles algo, hace 2,3 millones de años nosotros no teníamos, no éramos. ¿Cómo nos definimos actualmente como especie? Homo sapiens. Exactamente. Pero para llegar a Homo sapiens hubo un proceso. ¿Quién estaba antes de los Homo sapiens? Y ahí le doy otro dato. También hay teorías que dicen que actualmente somos la única especie que queda, pero tuvimos contemporáneos
Semana significa aquellos que viven en el mismo periodo, estaban los hombres de Neandertal. ¿Ah? Que eran, es decir, cuando estaban esos homo sapiens Sería también como una especie estaban. aparte. Exactamente, dos especies, pero nuestros primos los Neandertal en teoría habrían desaparecido y nosotros todavía tenemos dentro de nuestra genética ciertos rasgos de desarrollo. ¿Ah? Y esto, acá tomé tres fuentes principales, perdón, tres ciencias principales, porque hay muchísimas que ayudan a la prehistoria a entenderla y comprenderla. Una es la arqueología, la paleontología y la etnología. Y presten atención a esto acá, etnología y etnografía parecen iguales pero no lo son. Porque lo vamos a utilizar, vamos a volver ellos más adelante. Porque es una gran herramienta. Bien. Tomen la nota que le voy a detallar algo a continuación. Para que vayan sabiendo de qué es la ciencia. ¿Ah? Yo se lo voy a dictar. Lo voy a dictar. Bien. Con lo que más le gusta a usted, no sé. Sí, Como guste. siempre es recomendable escribir con la lapicera, ¿saben por qué? ¿Por qué? Para que nosotros no lo ponemos. ¿Para qué? Para que nosotros no lo ponemos. Sí, pero aparte para ustedes mismos. Con cualquier cosa. Imagínense de aquí, ¿no? Es importante escribir con lapicera, porque si ustedes escriben con un trazo de un lápiz y un lápiz de grafo bien fino, no tiene el curso tan acentuado, esa escritura va a ser indeleble. ¿Quiere decir eso? Que se va a borrar. Por eso es conveniente la lapicera, por eso es simple la lapicera, porque la lapicera no se borra. No tengo la otra son claras. O sea, que quiere que como un registro de lo que A ver, hagan silencio que lo escucho vamos, por O favor. sea, que quiere que hagamos tipo un registro para que se quede guardado. Pero es para uno mismo. La misma escritura anterior, fuera del estudio, lo que sea, siempre te conviene hacerlo en lapicera, porque no se te va a borrar. Bien, arqueología. Es la ciencia que reconstruye. Es la ciencia que reconstruye el pasado. La ciencia que reconstruye el pasado del hombre. Reconstruye. El pasado del hombre a través del estudio e interpretación. ¿A través de qué? A través del estudio e interpretación Al pasado del hombre. al pasado del hombre a través del estudio e interpretación. ¿Cómo? ¿Dónde quedó? Estudio y Entonces, le hago una consulta. ¿Alguno tiene problema auditivo acá o algo? ¿Algún problema auditivo? Porque creo que estoy hablando, estoy yo solo acá y ya como la cuarta, quinta vez que les pregunto por las dudas. Capaz que hay alguien, si lo dice, me avise yo, no tengo problema. Voy de vuelta. La arqueología es la ciencia que reconstruye el pasado del hombre a través del estudio e interpretación de sus restos de cultura material. ¿Cultura qué? Material. Y de otro resto, y de otro resto. O evidencia de la acción humana. Punto.
Es considerada también. Es considerada también. Como una ciencia auxiliar de la historia. Es considerada también como una ciencia auxiliar de la historia. Bien. Ahora vamos con la siguiente. ¿También? ¿En dónde quedó? Como una ciencia. Ciencia auxiliar de la historia. De la historia. Espera. Ah, Luca, dale. Igual que más público no. Esto lo van a tener material ellos, ¿no? Ellos se le va a pasar a al cuaderno o al canal. Sí. Bien. Yo paro ya porque si me pongo a comentarme. Bueno, lo siguiente lo vamos a leer, pero no es necesario que lo copien porque si no se nos va a ir a clase en un dictado. Paleontología, a ver, ¿te anima a leer usted? ¿No puede o no sabe por qué? No quiero. ¿Por qué no quiero? ¿Le da vergüenza? ¿Alguien que se anima a leer? ¿Está bien? La paleontología es la ciencia de los fósiles. Consecuentemente, la paleontología humana es la ciencia de los fósiles humanos. ¿Alguien quiere ver lo que es un fósil? Sí. Acá pasa. Pablo. Sí. Restos que han quedado de fósiles de humanos y de animales. ¿Restos cómo me dices? Huesos, ponele, de animales, Sí. de criaturas que no. Bien, perfecto. El concepto va por ahí. Ahora vemos lo que es un fósil. Son restos, como tú decías, de un organismo y o sustancias orgánicas que presentan un determinado grado de petrificación. Por lo tanto, el hueso forma parte de un fósil. Muy buena respuesta. Lo que no me di cuenta del... Está calificando Carrizo ya, ¿no, Carrizo? Sí, los compañeros que participan están notando eso. Tira el Rodrigo. Igualmente está quedando la grabación, o sea que se va a poder ver Sí, también ahí. después. Todo aquello aporte van a quedar registrados mediante el medio audiovisual. Bien. A ver, ¿quién se anima ahora a leer? Tú leíste, acá. La etnología es la ciencia social que se dedica al estudio y comparación de las culturas actuales y pasadas. Bien. Yo le voy a hacer referencia a etnología. Bien, acá está la clave. Hay otra que no puse acá para no confundirnos, pero bueno saberlo. Etnografía. Parecen iguales, pero no lo son. Mientras que la etnología dice actuales y pasadas. La etnografía simplemente se trata de medir lo actual. Es la ciencia del presente, no del pasado. Por eso la etnología también se ocupa del pasado. También mide las culturas actuales, pero no las pasadas. ¿Para qué sirve la etnografía? La etnología. Porque recién estaba hablando hoy de que hay pueblos o culturas o tribus que actualmente se considera que viven en la prehistoria. Ese tipo de gente que vive con sus costumbres, con sus usos, con su forma de vida, con sus religiones. Por ejemplo, por decirles algo, en el Océano Pacífico, allá por Micronesia, pues ahí islas muy remotas, que ha habido casos, por ejemplo, de personas del mundo occidental se han acercado a la isla y han perdido la vida, porque lo han matado a flechazos, por decirles algo de grado, y están preservadas por la UNESCO como comunidades, para no romper su modo de vida, porque es su elección de vida. Entonces, se tiende a proteger. ¿Qué pasa? Del estudio de ese tipo de sociedades, de ese tipo de tribus, sí. Entonces, ¿cómo nos consideran a nosotros esa tribu? ¿Cómo qué? ¿Cómo nos consideran a nosotros esa tribu?
es que muchos de ellos no tienen conocimiento, no saben que hay internet, por ejemplo. Viven de esa manera. Yo he visto, o sea, realmente ellos tienen su propia forma de comunicación también. Sí, ¿cuál es? ¿Qué hábito? Usan señas, a veces yo he visto que usan señas o hablan raro. Que eso obviamente tiene, no sé si tiene su idioma. ¿Se comunican en la selva con gritos y eso? Más o menos. O haciendo señas, más o menos, así visto yo cómo se comunican algunos primos de desconocidos, sí, desconocidas que estamos investigando. Sí, son códigos de comunicación, sí. Por eso mismo. Esos códigos de comunicación les sirven para qué? Para poder. O sea, si están en una selva y están cazando, porque ¿qué pasa? Estas personas no pueden, y en la prehistoria, las personas que vivían así también, como ahora todavía hay algunos, no van a un supermercado porque no tienen para ver. ¿Cómo generan su comida? Tienen que hacerlo mediante la casa. Exacto. Ahí están diciendo casa, recolección, algunos plantan, otros hacen las tareas, pero si ellos no salen a cazar o recolectar, no adquieren Prácticamente son alimento. civilizaciones sin tecnología. O sea, es una tecnología muy rudimentaria, porque en el hecho de que vos agarraste una piedra, la tallaste, le diste forma, como para poder cortar, ahí tenés un grado de tecnología. Claro, pero muy rudimentario. No, por eso te decía, en comparación con otro nivel tecnológico, que somos capaces de viajar hacia las estrellas, tenemos internet y nos comunicamos sin necesidad de ir a una persona que todavía vive con una piedra, pero lo hay. Bien. Acá les digo las grandes etapas que se dividen de la prehistoria. Paleolítico, piedra antigua. Neolítico, piedra nueva, piedra pulimentada. Edad de los metales, vamos a comenzar con el bronce, el cobre, perdón, el bronce y el hierro. Acá lo que yo decía, desde la aparición del Homo sapiens hasta hace unos 10.000 años. Ahí estamos, la mayoría del mundo vivía en esta etapa, caracterizada por cazadores y recolectores. Lo que recién, ¿quién fue que dijo que hablamos de los aquí estamos hablando de los cazadores y recolectores, ¿verdad? Con Neolítico, aparición de los primeros agricultores situada alrededor del 8000. Y después la edad de los metales, la edad del cobre, del bronce y el hierro, del 4000 hasta la fecha. Acá, ¿cómo es tu apellido? De este detalle, así en favor. Un dato a tener presente es que cifras varían en dimensiones de la región. ¿Alguien escucharon al compañero que dijo no? Sí. ¿Por qué puede ser esto? Creo que lo hablemos, ni bien arrancamos la clase. Un dato a tener presente. Estas cifras, estos datos, varían en funciones de las regiones. A ver, Claro, porque otros se desarrollaron a partir de su cultura también. nosotros estamos desarrollados, depende a nuestro entendimiento, ¿verdad? Sí. Hay otros que no. ¿Algo que quiera aportar? Porque veo que está hablando. No sé cuál es la gracia. ¿Tiene un chiste? Puede decirlo, así nos reímos todos. Comparta. Bien, ahora vamos a pasar todo este preámbulo. El dinero no crece en los árboles, crece con Tesla. Únete hoy. No, que tranquilo que no lo vamos a ver de todo de golpe. Porque Es un viaje épico de la humanidad. Hace miles de años, las personas abandonaron la selva y formaron civilizaciones. Construyeron enormes monumentos como las pirámides y todas las grandes ciudades del mundo antiguo. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué fuerzas produjeron el nacimiento de la civilización? Durante años, los arqueólogos han intentado retrotraerse al momento en el que comenzó todo para hallar la respuesta. Y ahora es posible que finalmente lo hayan logrado.
porque se encuentran explorando una ciudad de pirámides perdida en Perú. Tiene casi 5.000 años de antigüedad y la historia que relata sobre por qué nos embarcamos en este magnífico viaje es más extraordinaria de lo que ninguna persona jamás pudo prever. Pirámides perdidas de Caral. La costa del desierto de Perú, entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, nada sobrevive allí. Los exploradores alguna vez se precipitaron en busca del oro y los tesoros de los incas escondidos en esas montañas, pero ninguno se detuvo. Hasta que alguien lo hizo. Bien. Antes de proseguir acá, hablar de grandes civilizaciones, ¿verdad? Mencioné en el video de grandes civilizaciones. ¿Alguien me puede decir cuáles son? No tienen idea. Aparte de uno que ya creo que va adelantado siempre con los asteriscos. ¿Ocampo? Ni idea. Bueno, ¿alguien tiene idea? ¿Alguien quiere hablar de Grecia, de Roma, Sí. de los egipcios? Sí. Bueno, esas son las grandes civilizaciones. Ahora yo les voy a ir mostrando, a ver si alguno se anima, por ejemplo, Mesopotamia. Para hacer traducible, Mesopotamia se le considera la cuna de la civilización. Pero de acuerdo, después que veamos este video, relativamente nuevo, también genera como un cambio de pensamiento con relación a esto. Durante muchos años, desde hace el siglo XIX, la cuna de la civilización era Mesopotamia. Los primeros códigos de las leyes se generaron acá. Para ubicado, acá en esta región actualmente, ¿alguien conoce de geografía? ¿Sabe dónde queda Irak? Sí. ¿Dónde queda Irak? En una parte de Asia Occidental, por ahí cerca de Egipto. ¿Tú te animarías a ubicarlo Irak ahí? Y yo te muestro este mapa, el anterior. Acá. ¿En qué parte? Más o menos por acá. No, eso es África. Pero dijiste Asia. Sí, por ahí. Acá ya estaríamos pasando. Sería acá. Por ahí. Por eso. Esta es la región de Mesopotamia. Acá tenés. ¿Sí? ¿Todos ven ahí? Ahora lo ven aquí con el cursor. ¿Todos ven el cursor? Sí. Aquí. La región de la que estamos hablando, Mesopotamia, es esto así. Acá tenemos parte de Irak, por aquí arriba estará Irán, acá tenemos a Jordania, por acá está Kuwait. En la confluencia de los ríos Tigris e Éufrates se generó lo que son las civilizaciones de Mesopotamia. La primera de todas, los sumerios, después vinieron los acadios y por último los asirios. Estamos hablando de 3.000 años antes de venir, ¿no? Después se fueron sucediendo unas a otras. Y después tenemos Egipto también. ¿Alguien tiene idea que se anima a señalar dónde está Egipto? ¿Con los mundiales no vieron algún mapa o algo? No. Anímense. No se cobra. Vamos arriba. Es gratis. Egipto está ubicado en esta parte de África. Si ustedes observan, está muy cerca a lo que es la Mesopotamia. Lo tenemos ubicado en esta zona. Actualmente Egipto existe. Bien. Esto es una de las figuras emblemáticas de Egipto. Lo que capaz que todo uno dice historia y lo primero que se le viene a la mente es lo que nos han mostrado. Incluso cuando yo estuve por esos bancos como están ustedes, fueron las primeras imágenes que nos mostraron.
la esfinge de Faraón, que representa la cabeza de Faraón, ¿verdad? Y después la pirámide, al fondo. La antigua China, la dinastía, vieron que la cultura china tiene hasta ahora, pero su esplendor en la antigüedad fue del 1600 al 221 a.C. ¿Alguien tiene idea que se simboliza antes de Cristo, ya que estamos? Cierro. Antes de que Cristo apareciera en la tierra. ¿Antes que qué? De que Cristo apareciera en la tierra. Muy bien, o sea que se toma el año cero del nacimiento de Jesucristo para determinar. Hay otro también, sí. De antes de Cristo, como señala ahí, que dice A.C, que nos indica la A de antes y C de Cristo. Exacto. Diciendo antes de Cristo, 1600 años, antes de Cristo sería que esa escultura fue hecha antes de que Cristo llegara a nuestro mundo. Esto es una arquitectura, un edificio, aparte no. ¿Ah? Pero está buena la apreciación. Y entonces, si aparece una D.C, ¿qué será? Antes de Cristo. Después. Exacto, después de Cristo. También hay en algunos libros, por ejemplo, que dice A.N.E. Punto. No sé, tengo un... Voy a ver este libro, Sí, tenía una ejemplo. Esta escritura. Para adaptarlo mejor. Si ustedes encuentran algún libro que refiere a esta, que también puede decir lo mismo que dice acá, por ejemplo, 750, significa 750 antes de nuestra era, que equivale a decir lo mismo que esto acá. Es otra forma de graficar. Bien. Yo he visto eso en textos, Por eso le. pero no sabía qué significaba. Bueno, ahí. Con China, ¿quién se anima a señalarlo? ¿Se anima? Muéstrale. A ver qué suele. Acá. Por acá. Mira por acá. Ahí, exactamente. Todo eso es chino. Bien. Si bien Grecia y Roma son después, pero son grandes culturas, porque nosotros somos descendientes de las culturas greco-romanas. Porque a su vez los romanos, eso lo van a ver más adelante, que conquistaron a los griegos y a su vez después generaron lo que son los actuales estados europeos. Después se acuerdan cuando vieron en la escuela lo que sucedió con Cristóbal Colón, que llegó a América, que vinieron, que derrotaron a los indios, que impusieron su forma de gobierno. Nosotros por acá hablamos castellano, de España, y por ende es una herencia que viene desde los antiguos griegos y romanos. Incluso nuestro derecho, nuestra forma de regirnos, el tema de la democracia, pero no lo quiero simplemente asumir. Una idea para que vayan entendiendo. Bueno, ¿a quién se anima a señalar dónde está Roma? ¿Se anima? ¿No hay ningún voluntario? ¿Italia? Por lo menos Italia. ¿Ven alguna en el mapa? No lo parece no sé. Bueno, si ustedes ven sobre el mar Mediterráneo, que es esta zona acá de África, la costa norte de África, la costa sur, que quería ser de Europa, exactamente, Italia, hay un país que tiene forma de bota. Bueno, la capital de ese país es Roma, es ahí. Roma fue una ciudad que después se expandió, fue un imperio. Bien, ¿alguien de la antigua India? ¿Quién fue que pasó con China hoy? Bueno, ¿dónde sería? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. ¿Dónde queda? ¿Tiene idea dónde queda? No, yo digo si lo puede localizar en el mapa. No estoy diciendo que vaya hasta la India. Pero ¿se anima a pasar y mostrarlo? En este lugar acá.
Acá. Ahí queda la India. ¿Ah? Bien, hemos repasado, por lo menos intentamos, los grandes centros de la civilización. Dijimos Mesopotamia, Egipto, China, la India. Pero nos estamos reservando. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿En Uruguay dónde queda? Allí, Sí, en América del Sur. Bien, América del Sur. Muy bueno. Y América del Sur también conforma todo lo que es el continente americano. La parte de Moshi. ¿Qué es la parte de Moshi? ¿Y en qué viaja? ¿En ¿En avión? ¿A qué hora? En Kuwaiti. En jet. Salgo a 11:30. Bueno. Tiene media hora venía de pago. Y caí en la puertita. Bien, acá lo que estamos hablando, la gente quiere en América, ¿verdad? Bueno, Y vamos toda a América. aplicarme. Sí, América Central, ¿saben determinante queda? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Quién se anima a señalar América Central? Con el cursor. ¿Por qué quiero que hagan énfasis en América Central? Ahí, profe. Exactamente, todos esos son bien. Yo le dije antes igual. En América Central también fueron, se consideraron se les consideran culturas madres. ¿Por qué culturas madres? Porque todas las grandes centros de civilización que tenemos en América, de hecho ustedes conocieron los españoles también, se dieron en esta zona. Y si bien los olmecas son la primera civilización más organizada que tuvimos acá en América, en Centroamérica, ¿verdad? Después los olmecas se a derivar en otras culturas, como ya las más conocidas, los aztecas, antes que los aztecas, los mayas. Y les doy un dato, por ejemplo, que también están los mayas acá. Así como hay gente que todavía vive con ligada tecnología, en lo que se considera podría de la prehistoria, todavía existen culturas mayacenses que se le denominan, que están en la península de Yucatán. Que acá es muy chico, pero se les hace un ejemplo. ¿Ah? ¿Y todos ven ahí? Es decir, todavía en la actualidad se hablan unas 60 lenguas de origen maya. Es decir, los mayas, si bien tuvieron que sufrir la colonización de los españoles, pero nunca vamos a decir, se extinguieron y fueron exterminados totalmente, sino que todavía hay gente que habla lengua maya y vive todavía, respetando, cierto, obviamente, como una especie de acomodándose a lo que es la tecnología de hoy en día. Los olmecas, los mayas, los olmecas del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Y después tenemos 2000 a.C. al 1527 después de Cristo. ¿Por qué será que los mayas dicen 1527 después de Cristo? 1527. ¿Se acuerdan en qué año había llegado Colón? El año elegido nomás. Bueno, capaz que era más fácil la fecha de arriba. 1490 no. ahí. Y 8. Ah, sacar ese 95. sacar ese año menos. 92. Bien, perfecto. Porque ese fue el año en que derrotaron a los aztecas. ¿Ah? Por eso ahí se termina el campeón. Los aztecas que ¿vieron? Bien, ahora hay un detalle. Hasta ahora más o menos hicimos un repaso para que tengan una idea de lo que era el mundo antiguo y las civilizaciones que lo poblaban, ¿verdad? Pero también, lo que me olvidé decir es un detalle muy importante. ¿Dónde creen ustedes que se originó, por llamado, para que ustedes entiendan, el primer prototipo de humanos? Y no era humano tampoco dijimos, sino lo que se evolucionó en humano. ¿En qué continente debe haber sido? En América. No. En Roma. Egipto. Egipto es un país. Ah, cierto. Está en el mismo continente de ese país que mencionamos. África. Exactamente. ¿Ah? En África surge la vida. Y después de ahí va a evolucionar diferentes géneros. El Australopithecus, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis. Hay una gran cantidad de Homo hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que
esta genealogía que tenemos nosotros es de hace unos 160 o 200.000 años antes de Cristo, en este formato humano, por llamarlo así. Bien, pero si la vida de los futuros humanos comenzó en África, ¿cómo llegaron a América? En bote. Podría ser, no es nada disparatado. Sigue, ¿cómo es el apellido suyo? Michelle. A ver, déjenme con el que escucha la compañera. Bien. ¿Y cómo serían esos botes? Grandes. No, chico, eso es lo que hace. ¿Y en la prehistoria podíamos hacer botes? No. O sea, Capaz que sí, ¿por qué no? con madera, tipo nada. ¿Por qué no? Llegaron por tierra. O sea, ¿Quién iba dijo tierra? iba ¿Quién dijo tierra? No es disparatado tampoco. ¿Por qué pueden haber llegado por tierra? Caminando. A caballo. A ver, le voy a tirar una pista. Una pista. Sí, a ver qué se Porque puede. los continentes antes no eran iguales. Se me adelantó la pista. Bien ahí. Ah, estaban unidos. ¿Qué pasa? Hay un tema que se llama glaciación. ¿Qué es la glaciación? Cuando se congelaron los mares. ¿Qué pasa? ¿Vieron cuando ustedes toman un cubo de hielo? ¿Qué es lo que pasa? Ah, el hielo, así por arriba. El hielo. ¿Vieron que el agua se acorta, verdad? Se acorta. Sacás un vaso y achica volumen. Se te derrite el hielo, te inundás. Cuando hubo esas grandes bajas de temperatura y se congelaron los mares, hubo una regresión. Iba en el cosito ese que va en el. que es tipo. Ese era el hielo. Ah. Tipo, no. Cuando baja, sí, a En la ver. era de hielo fue que se derritieron los mares y ahí No. fue que cambió el continente. No, Claro, pero eso después. Eso Yo digo en el proceso anterior, cuando los mares se congelan. Por eso, el cosito ese. Al congelarse el mar achica, las costas, por ejemplo Punta Claro, del Este, porque claro. hoy acá en nuestro país, nomás, Punta del Este, Montevideo, estaban a 200 metros, 300 de la línea de la costa. El mar caía, claro, es decir, que estaba tierra adentro. ¿Ah? Qué feo andar en patín. Igualito. Acá nos necesitan revisar. Una de las teorías dice que cruzaron por el estrecho de Beringia, ¿ah? Por la parte de Siberia, que viene a ser Rusia, y por la parte de Estados Unidos, que es Alaska. ¿Ah? Acá, en esta zona, si bien el mapa no nos permite visualizar correctamente, cuando hubo esas glaciaciones, el mar, al reducir, generó un puente terrestre de unos 60 kilómetros, en el cual entonces las personas podían ir a pie a tierra, Andaban en trineo. caminar. Sí, acá en Trieste hay hielo, pero acuerdo también había tierra. Esa es una de las teorías. Después hay otra teoría que dice que vinieron transatlánticos, es decir, de esta zona acá. Y usted dice, ¿cómo van a venir acá si hay todo este espacio? Pero con el crecimiento, al haber todos esos glaciares, los mares se habían congelado, ¿qué permitía? Permitía ir pasando, caminando, porque claro, los hielos eran permanentes, no era que mañana se te iba a perder el hielo, no. Era un proceso que tuvo miles de años sin la Tierra. ¿Ah? Muchas especies sucumbieron y el ser humano siguió. El Homo sapiens siguió persistiendo. Porque los poblamientos que llegaron, ya sea por acá o por este sector, y después hay otra teoría que nos indica, ¿cómo es el apellido suyo? Barnech, le agradezco si presta atención. No sé si Barnech. Bueno, ¿cómo es el apellido suyo? ¿Cómo es su apellido? Garro. ¿Usted me está hablando en serio? Sí, sí, es una foto ¿Es ahí. Garro el apellido? No, es Barnech. Barnech Garro. Estoy hablando en serio, así que por favor, si no le interesa la clase, por lo menos le pido respeto hacia los demás. Gracias. Bueno, la tercera teoría nos indica que venían navegación de origen transatlántico, Beringia, navegación de cabotaje, es decir, de esta parte de Asia acá, también por el mismo efecto de los hielos y que los barcos estaban más reducidos, alguien dijo los barcos hoy, que no son los barcos como los conocemos, pero parece, en pequeñas balsas iban de aquí, así, de a pequeños tramos, llegando, hasta arribar lo que es la costa norteamericana. En teoría, todo apunta de que hay más teorías, inclusive hay algunas que son inverosímiles. ¿Saben lo que es inverosímil? Que no tienen sentido, que no tienen fundamentos. ¿Ah?
Claro, que habían venido hasta de Natal, o que habían venido a mar abierto, eso no. Y para la teología que había en la época no tiene fundamento, como le ha enseñado el profesor, no hay evidencia aquí. Pero sí de estas que se manejan sí los hay. Porque en estos lugares, vieron que han estado trabajando con el tema de fuente, con evidencia. ¿Cómo se comprueba que realmente pasaron por ahí? Porque siempre quedan pequeñas evidencias. Por ejemplo, hay una cultura que se llama Clovis, se le denomina así por el tipo de punta de flecha que ellos utilizaban. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Porque hay diferentes materiales. Pero ¿cómo sabes vos determinar de que ese pedacito de punta de flecha es de tal fecha? Sabiendo de dónde se puede sacar material. Sí, ahí sabes el origen, pero no la edad. El origen lo puedes sacar. Se hace por tema de datación. La datación se obtiene en uno de los elementos más tradicionales, el carbono C14. Cada sustancia orgánica tiene un componente de carbono. Cuando se mide el carbono, ese proceso que se hace, ahí te da una fecha muy exacta a donde se generó, cuándo se hizo ese artefacto. Por eso se puede determinar si es falsificado o no falsificado, si es esa fecha. Entonces, estamos hablando de 15 a 20 mil años dependiendo de lo que fundamento. Porque, ¿qué pasa? Acá se encuentran vestigios que vinieron por acá. De este lado de la migración que viene, vamos a decir, del continente europeo por la corriente transatlántica, también hay lugares, hay sitios arqueológicos. Los sitios arqueológicos son aquellos lugares donde están las evidencias, que sostienen de dónde pueden haber provenido. Y después más acá abajo, claro, imagínense caminando, ¿cuánto demorarían ustedes ir caminando a, no sé, al Parque La Hispanidad? Media hora. No. 1 hora y media. 20 minutos. 25 minutos. Como 3 horas. ¿Saben por qué le hago esta pregunta? Ustedes ven la distancia que hay del Parque La Hispanidad. ¿Cuántos kilómetros serán? 5 kilómetros, Sí, ¿verdad? Imagínense venir caminar de acá hasta llegar a Tierra del Fuego, a la parte argentina. No lo hacés en un año, ¿verdad? 20 segundos. No. Bueno, ¿cómo puede ser posible, si la vida entró por acá, que acá haya lugares también de 15 a 20 mil años? Entonces no estamos hablando. Entonces ahí hay una discordancia entre las teorías, porque tienen el mismo periodo. Bueno, resumiendo entonces, ¿qué digo? Son 3 teorías fundamentales: transatlántica, beringia y la otra que se denomina por cabotaje. Y era cabotaje navegando por pequeños tramos, cercándonos a la costa hasta aproximado. ¿Qué sería la más razonable? Las más nacionales son esas 3, porque ya las 3 tienen fundamento. Las que no son, que hay algunos que dicen que venían, por ejemplo, navegando de África a mar abierto. Con una tecnología, ¿alguien ha visto la película, han leído o alguna serie de Robinson Crusoe? O del náufrago. Sí. Que van a una balsa a mar abierto, bueno, sería eso. Sí, Como que si bien había navegación por la estrella, pero a Cristóbal Colón llevó casi 3 meses llegar del puerto de Palo a América. Estamos hablando del siglo XV. Bueno, acá lo que le estaba graficando, ¿no? Por el puente terrestre, migración costera, la hipótesis de la ruta plana. Y estos lugares que yo les menciono acá, es lo que yo le digo: a 14.800 años, 11.500, 13.000 años, 15, 16 años. Acá hay otra manera, no sé si alcanzan a ver acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué podrá ser AP? Si dijimos que AC antes de Cristo, AN antes de nuestra era. Antes del pasado. Antes de prehistoria. No, antes del pasado no, antes de prehistoria tampoco. Antes de lo contrario al pasado, que Presente. antes del presente. Bueno, vamos cerrando acá porque ya nos está dando la... Bueno, resumiendo entonces, lo que vimos hoy fueron las grandes civilizaciones, a modo de conocimiento, cómo se pobló, las 3 teorías fundamentales que dice el poblamiento americano,
para hacer todo un abordaje de a la cultura que vamos a tratar, que es la ciudad de Caral. Lo primero que Caral no apareció todavía, cuando vimos el video de la antesala, pero Caral tiene un lugar muy importante para nosotros. Primero porque está situado en ¿dónde? Perú. ¿Dónde está Perú? Estamos acá en América del Sur. Entonces, esa ciudad, ya les voy adelantando, esa ciudad es más antigua que todas las otras que vimos. Entonces, por lo tanto, si puede cambiar la hipótesis de la historia como la tenemos ahora. Exacto. Ahí está el tema. Por eso bueno, yo le dije hoy que tiraba un poco por tierra el origen de las dos civilizaciones. La primera estaba en Mesopotamia. Pero ¿cómo es posible entonces? Porque van a ver en el video más adelante, dice que hace 5.000 años el origen de esa ciudad. Y no fue ni en Mesopotamia ni en Europa. Y si ustedes observan tampoco la vida que sigue, los adelantos tecnológicos no estaban en Europa tampoco, donde se originaron las curas de la civilización, estamos hablando de Asia, del Medio Oriente, de China, la India, y también ahora en Centroamérica y la parte norte de América del Sur. ¿Alguna duda o algo? Vamos a dejar por acá. Después, presten atención a este material también, y después vamos a ir dándolo, porque va a haber una batería de preguntas en la cual ustedes van a tener que contestar de acuerdo a la comprensión que ustedes obtengan de este video, de todo lo que hemos estado trabajando ahora. ¿Ah? En el cual ustedes van a responder. Son 8 preguntas, cada una de ellas va a valer un punto, y la otra va a haber una, la última, que va a valer 3 puntos. Por ahora, bien. Muy bien. Bueno, voy a mostrarles acá las preguntas del profesor. ¿Tenemos que hacer ahora? No, lo vamos a hacer en clase. No, de ver no va. Ahora entonces lo hacemos. No. En la siguiente clase. Para la siguiente clase, porque el material sí es muy largo y denso. ¿Se acuerdan del cuaderno digital interactivo que todos tienen acceso? ¿Verdad? Se bien hecho esta actividad, ¿sí? Que yo le he dado la oportunidad de mejorarlo. Y aquí está lo que les estaba explicando la ficha de trabajo, si la querés explicar tú. Y yo se las pasé al CDI. Bien, como le estaba mencionando, este es el trabajo que vamos a elaborar después de que terminemos todo el material, siguiendo la metodología que realiza el profesor. La idea es trabajarlo acá en la clase. Ya lo pueden ir viendo para ir adelantando camino. Pero esto va a ser cuando terminemos de dar todo. Son 8 preguntas. 1 al 7 puse, pero ya son 8. Pequeño error gráfico. Ese video se lo vamos a proporcionar a ellos. Si querés, a través de Crea, yo les subo el video para que lo vayan viendo. De a poco. La primera pregunta, yo puse que son 7. La prehistoria constituye. Acá lo que tienen que seleccionar es la única pregunta de ejercicio, pero no pregunta. Es el único ejercicio que ustedes van a tener para seleccionar cuál ustedes creen que es el término correcto. La prehistoria constituye. La prehistoria se refiere tanto a una etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura, desde sus orígenes hasta la aparición de la escritura, como a la disciplina científica que la estudia. Esa sería la opción A. La opción B. La prehistoria no se refiere a una etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura, desde sus orígenes hasta la aparición de la escritura, y tampoco a la disciplina que la estudia. La opción B. La opción C. La prehistoria constituye un periodo que estudiaba los seres humanos y lo que se les rodeaba para poder saber qué debían hacer los mismos. Esa sería la otra opción. Después la otra pregunta es: ¿cuáles son las principales civilizaciones de la antigüedad? Pregunta 3. ¿Por qué se considera la ciudad de Caral como la ciudad madre de la civilización? Eso lo vamos a ver más adelante, todavía no hemos tocado. ¿Cuáles son las cosas
que se consideran en común a todas las grandes civilizaciones. Van a decir que hay aspectos, hay elementos que forman parte de todas las civilizaciones. ¿Qué son los shikras? Lo van a ver acá también. Y presten atención a eso. ¿Cuál era la actividad económica más importante de la ciudad de Caracas? Esa después la vamos a encontrar en el video, ¿no? Eso está todo, todas estas preguntas están derivadas del video. Todas. ¿Cuál fue el avance tecnológico que se produjo debido al uso de las aguas del río? Por eso que hablamos hoy de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, que cazaban, que recolectaban, que algunos plantaban. De Ostencia, en la ciudad de Caral, se hallaron evidencia de que practicaran la guerra. Y esto acá ahora no lo van a saber comprender, pero más adelante, también lo dice el video, que el término de la guerra era lo que daba origen a las grandes civilizaciones. Prepararse para la guerra, defenderse, adquirir nuevos territorios, nuevos dominios. Entonces llevaba a adquirir una especie de especialización, de dirigencia para poder combatir. Entonces siempre se trataba de buscar en las civilizaciones indicios o evidencias de artefactos de guerra, llámese armas. Y si ustedes ven alguna imagen del mundo antiguo, por ejemplo, en las tumbas de los faraones, en los frisos o en las columnas, muchas veces hay escenas bélicas de gente en general por arriba de los enemigos venciéndolos. Pero ahora se van a dar cuenta con Caral qué es lo que va a pasar. ¿Alguna duda o algo? No.